si comparamos el sistema de vigilancia tecnológica con una especie de óptica que nos ayuda a ver mejor en el entorno, podríamos decir que a un emprendedor probablemente le va a hacer falta una óptica que le permita alargar, ampliar su visión, es decir, va a sufrir de miopía, va a estar muy centrado en su proyecto empresarial y va a perderse grandes oportunidades y grandes amenazas que hay a su alrededor. Entonces el sistema de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, le va a ayudar a detectar nuevos negocios, a que crezca más rápido su negocio y por otra parte le va a ayudar a que no muera el intento, a que detecte antes, lo antes posible, las potenciales amenazas que haya. Bien. En el caso de una empresa ya consolidada o que tiene un funcionamiento durante años, vamos a decir que ya tiene un sistema de visión, ¿verdad? Pero que ese sistema de visión va a tener ciertas distorsiones. Entonces, el sistema de vigilancia tecnológica lo que le va a ayudar es a mejorar el sistema de visión. Entonces, le va a dar, por supuesto, también más alcance, pero en este caso igual no es tan importante el alcance y llegar a cosas que igual no estaba viendo, sino el analizar mejor, el tener un mejor rendimiento, el responder antes, el llegar a conclusiones antes, el verlo de un modo más claro, más nítido y más real. No tener esas distorsiones que empresas que piensan que están haciéndolo bien, en realidad están viendo el entorno de un modo muy sesgado. Entonces, un buen sistema de vigilancia tecnológica va a permitir que esta visión sea más clara, más nítida y menos distorsionada. Al vigilar, al tener un sistema de vigilancia sistemático, el primer beneficio que vamos a tener es vamos a conocer mejor el entorno y nos vamos a conocer mejor a nosotros mismos, a nuestra organización. Por tanto, sí que desde el punto de vista de la I+D nos vamos a posicionar mejor. Vamos a ver con más nitidez dónde están los demás y dónde estamos nosotros. Eso es fundamental. ¿A qué nos va a ayudar también? Nos va a ayudar a diferenciar claramente la I+D que tenemos que hacerla nosotros, porque es crítica, es estratégica, ahí es donde tenemos nuestras capacidades y debemos de avanzar al máximo. Y nos vamos a diferenciar también aquella I+D que podemos subcontratar, donde hay otros que son grandes expertos, lo van a hacer mejor que nosotros, más barato y encima vamos a conseguir unos buenos socios, ¿no? Esa es otra gran ventaja. Y por último, creo que también vamos a tener una gran ventaja en mejorar la estrategia general del negocio de la I+D. Creo que se puede decir con bastante seguridad que un sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva se ha implantado con éxito si está realmente integrado en la gestión. No hay otra. Es decir, si hemos conseguido implantar el proceso, donde al principio entran unas necesidades de información estratégicas y al final salen ideas de mejora estratégicas. Si eso lo hemos hecho y eso está integrado en el sistema de gestión, ya está, lo hemos conseguido. ¿Cómo podemos llevarlo a buen puerto? ¿Cómo podemos decir que eso lo estamos haciendo bien, paso a paso? Pues nos tenemos que fijar fundamentalmente en las personas. Como en todos los sistemas de gestión empresarial, al final estamos gestionando a personas. Entonces, si las personas están motivadas, no hace falta que tengamos un montón de robots, no. Hace falta que las personas estén muy interesadas en captar información relevante, sepan cuál es esa información clave que hay que captar, ellos estén por la labor de captar sistemáticamente, de darle valor, de colaborar y de generar ideas. Si tenemos un buen equipo que ha aprendido esta lección, ya está hecho.